Muy buenas tardes. El Aula de Cultura del Diario Montañés y el Ateneo de Santander les dan a ustedes la bienvenida y les agradecen su presencia masiva esta tarde aquí en el Salón de Actos del Ateneo. Está con nosotros esta tarde Inés Martín Rodrigo, una joven escritora que ha conseguido nada menos que el Premio Nadal con su segunda novela, Las formas del querer, que es el libro que se presenta aquí y ahora, esta tarde, en el Ateneo Santanderino. Inés Martín Rodrigo ya estuvo aquí y presentó su primera novela, Azules son las horas, si no recuerdo mal. No, lo que presenté fue la antología de entrevistas a escritoras. En efecto, las entrevistas que ella había hecho a una serie de escritoras, no solamente españolas, sino también extranjeras, si no recuerdo mal. Bien. Y vuelve hoy aquí con el Premio Nadal debajo del brazo, y el Premio Nadal no es un premio cualquiera, creo que yo ya lo he repetido aquí en alguna ocasión, que hay premios que están preparados para vender muchos libros de algún escritor ya conocido y otros, como el Nadal, que premian los valores literarios. Y este es el caso de Inés Martín Rodrigo, que está aquí con nosotros y a la que vamos a escuchar ahora. Yo no quiero robar más tiempo, únicamente decirles que, por favor, cuando termine la conferencia y la presentación del libro, quienes quieran que firme libros, que vengan por esta parte del salón de actos para mantener las distancias y las restricciones propias de esta época del COVID, que esperemos que pronto sea ya solamente un recuerdo, pero de momento es algo muy presente y tenemos que ser muy conscientes y respetar la norma. Y a ustedes, insisto, agradecerles su presencia y también a quienes nos están viendo en transmisión en directo por streaming a través de la página web del Ateneo Santanderino. Y ya sin más, le paso la palabra a don Luis Revenga, presidente del Diario Montañés y vicepresidente de este Ateneo Santanderino. Muchas gracias, Manuel Ángel. Muchas gracias, Inés. Estás en tu casa, tienes un público que te acoge con entusiasmo y con agrado. Y tengo que empezar desvelando un dato que, como lo desvelas tú misma, no tengo por qué ocultar. Inés ha nacido en 1983 y tiene el Premio Nadal. Cuando yo resaltaba arriba, porque la acabo de saludar hace 5 minutos, arriba, esta circunstancia, me habla de Carmen Laforet. Sí, efectivamente, Carmen Laforet tenía 24 años cuando recibió el Premio Nadal, pero era otra época. El manuscrito firmado por Candela Vázquez Soto, o Soto Vázquez, no me acuerdo bien, que era el seudónimo utilizado por Inés, ha tenido que pugnar con otros 900, ante un jurado cualificadísimo, compuesto por enormes personas dedicadas a la literatura. ¿Se puede comparar con Carmen Laforet? Sí, las dos tienen el Premio Nadal, las dos son jóvenes, pero evidentemente, permítanmelo, con todos los respetos, las circunstancias también son bastante diferentes. Por lo tanto, primera cuestión que hay que ensalzar, edad de Inés y características e importancia del Premio Nadal. Inés no solo escribe novela, es que además es periodista de ABC y lo que está haciendo es seguir la tradición de la casa, porque en ABC, que se crea en 1903, hay grandes escritores que se dedican a escribir, pero que también trabajan en ABC o colaboran con ABC. Desde Azorín, Camba, Cela, Luis Alberto Cuenca, Mercedes Monmani, Gabriel Albiac, en fin, seguiría Laura Revuelta, Alfonso Armada, que es el jefe de la sección de cultura en la que trabaja Inés, y por lo tanto está siguiendo la tradición de la casa. Creo que Inés, con el Premio Nadal que ha conseguido limpiamente y en una abierta y limpia también debate o divergencia con tantos escritores, con otros 899 escritores, va a tener en lo sucesivo dos problemas. El primero, la intimidad Inés se dibuja en círculos concéntricos.
El más pequeño de todos es el reservado a uno mismo y a su familia. El segundo, y más amplio, es el reservado al círculo próximo de amigos. Y el tercero es el del gran público. Te van a empezar a señalar por la calle. Esa joven que va por ahí es premio Nadal. Has perdido tu intimidad. Eso te va a pasar. Merecidamente, pero te va a pasar. Y segundo aspecto que quiero destacar. Has puesto el listón muy alto, pero tienes juventud y tienes talento. Y estoy seguro que vas a ser capaz en futuras ocasiones de superarte a ti misma. Nos lo estás demostrando hasta este momento y lo vas a hacer en el futuro. Muchísimas gracias por tu ejemplo. Estás en tu casa, estamos encantados de tenerte por aquí. Ánimo y adelante. Gracias. A ti. Y ahora, en la fórmula tradicional del aula de cultura, dos conocidos escritores, críticos literarios y cinematográficos, incluso críticos deportivos, van a empezar esta conversación, entrevista con Inés Martín Rodrigo. Así que Guillermo Balbona y Javier Menéndez Llamazares, adelante. Bien, buenas tardes. Pues lo primero que tendría que decir a Revenga es que benditos problemas, si son esos, porque lo peor es que te señalen por la calle, pero por otras cosas. No precisamente por ganar el premio Nadal. Bueno, dar las gracias a Inés porque lógicamente está inmersa en una de esas giras que los cantantes a veces parece que agradecen porque exigen mucho, sobre todo cuando van al camerino, pero yo creo que lo de los autores es muy diferente, ella lo sabe y lógicamente ahora dijéramos que está padeciendo esa especie de gira tediosa donde muchas veces te obliga a repetir muchas cosas y que ya sabe, después de tantas entrevistas a decenas de autores que hemos seguido todos. En cualquier caso, soy de la opinión de los que, y sobre todo después del libro de entrevistas al que habéis hecho mención, que Inés debería entrevistarse a sí misma, ¿no? O sea, ella se hace la pregunta y se responde, pero bueno, como somos formales y profesionales, vamos a cumplir con lo que se nos ha pedido. La protagonista de la novela, que muchos sabréis o habréis leído, se llama Noray, un término que me parece una palabra maravillosa, de las más bonitas que hay, que además tiene o implica muchísimas metáforas, muchísimos simbolismos. En el fondo también es muy santanderina, muy de puerto. Y yo creo que eso es precisamente una de las primeras claves simbólicas en cuanto se empieza a leer la novela, que te lleva a muchos otros tiempos y a probablemente tus propios recuerdos como lector, que yo creo que en el fondo es también lo que pretendía Inés. Voy a leer nada más que un apunte que he hecho sobre la novela, muy corto, y paso a preguntarte o introducir lo que tú quieras. Ha confesado Inés que este libro en realidad llevaba 25 años escribiéndose, es decir, que ella ha novelado un estado emocional, un relato que empieza en lo que ella quería entonces, en lo que han querido y quieren los demás y en lo que ella quiere ahora reflejado en sus lectores. Un álbum de memoria no histórica, sino de muchas historias fragmentadas, rotundas, ficcionadas, moldeadas, hasta buscar ese lugar en el mundo construido con las formas del querer que creemos, deseamos, perseguimos y pretendemos que sean infinitas. Joan Didion, que me consta que es una de las autoras preferidas de Inés, decía que nos contamos historias a nosotros mismos para sobrevivir. Y eso es lo que la periodista y la escritora, diferenciadas, diferentes, pero aunadas, compartidas y habitadas por la palabra, convierten aquí en eso, la necesidad de contarnos en un mapa con muchas señales, pero siempre aferradas al Noray, a ese asidero de recuerdos y memoria. Hoy en la redacción, ese ecosistema que bien conoce Inés, donde creo que estaba cuando se anunció el premio, escribía sobre Piedad Bonet y su última antología poética. Lo terrible es el borde, no el abismo. Creo que con esta novela, la autora, Inés, y sus criaturas se asoman a la vida desde ese borde, conscientes de que unas veces el vértigo, otras la fugacidad o el olvido, o sea, la muerte, nos anuncian ese abismo. La transmisión oral, los mayores, tan sufrientes en la pandemia, la anorexia, el dolor, la renuncia, el suicidio, los problemas mentales, un caleidoscopio tan infinito como las formas del querer que se plasman en la ecuación Noray-Ismael, el otro protagonista de la novela. Y como toda novela que merece tal nombre, esta es fragmento y unicidad, visión personal y esa invisible pero colectiva donde cabemos todos los lectores.
yo en vez de preguntarte por el origen de la novela, que creo, bueno, aparte de la introducción que quieres hacer, pero creo que como has contado tantas veces ese origen de hace 25 años en lo emocional o en lo sentimental, y luego ya podremos adentrarnos un poco en lo que es el proceso de la escritura, yo te preguntaría que cuál es la habitación propia de Inés Martín. Me voy a quitar la mascarilla porque yo creo que me escucharéis todos mejor. Y bueno, pues nada, antes de nada me gustaría darles las gracias, bueno, al Aula de Cultura del Diario Montañés, por supuesto al Ateneo. Muchísimas gracias por acogerme, porque efectivamente, como decía Luis, pues esta es mi casa y me siento en mi casa, y daros las gracias a todos vosotros que habéis llenado este auditorio dentro de las medidas estrictas sanitarias de una pandemia de la que todavía tristemente tenemos que seguir hablando en presente continuo, ¿verdad? Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, pero os doy las gracias de corazón porque efectivamente estoy en casa y me lo habéis demostrado todos con vuestra presencia esta tarde aquí hoy en Santander. Gracias, Guillermo, por esas palabras que me han emocionado. Tú decías efectivamente que la gira, ¿no? Bendita gira. Bendita gira, porque me está permitiendo ese contacto con los lectores que yo creo que todos los autores hemos echado en falta durante estos 2 últimos años, incluso también los periodistas, ese contacto físico, ese contacto cara a cara con esos entrevistados tan maravillosos. Efectivamente estoy metida en una gira estupenda, que la semana pasada me llevó a Galicia, que ayer me tuve en Bilbao, que hoy estoy aquí, la semana que viene estaré en Málaga, Sevilla, Gijón, Zaragoza, Burgos. Voy a viajar más que el baúl de la Piquer. Y yo encantada de llevar mis formas del querer, que son infinitas, allá donde quieran recibirme los lectores, que son siempre maravillosos. Respondiendo a tu pregunta, Guillermo, ¿cuál es la habitación propia de Inés Martín Rodrigo? ¿Desde dónde escribe? Bueno, pues esta novela está escrita desde el corazón, está escrita a base de sentimientos. Por no repetirme, es cierto que probablemente, y sin ser consciente de ello, empecé a escribirla hace 25 años, que fue cuando murió mi madre, y a mí se me rompió la vida en 2, se me quebró, se me partió por la mitad. Y bueno, empecé un proceso vital, una trayectoria que me ha traído hasta aquí, me ha traído a escribir esta novela, a ser capaz de acercarme a ese precipicio que tú has mencionado, ¿no? y que también describe Piedad Bonet, que sabe bastante de precipicios y de dolores y de sufrimientos en esa antología poética maravillosa. Me ha traído aquí, ¿no? Ese periplo, que es una palabra que a mí también me gusta mucho, como me gusta Noray, me alegra que a ti también te guste. Es un término muy bonito y que además me conecta con esta ciudad a la que tanto quiero, porque hay personas de esta ciudad a las que quiero mucho. Bueno, pues me ha traído hasta aquí, me ha traído a escribir esta novela, que es una novela probablemente que no voy a decir que estaba llamada a escribir, porque sería demasiado grandilocuente. Yo no soy grandilocuente, no soy impostada tampoco. No me gusta la palabra éxito, no me gusta la palabra reconocimiento, me gusta la palabra felicidad, me gusta la palabra alegría, y es lo que llevo experimentando realmente desde el pasado 6 de enero, que fue cuando se anunció el premio. Efectivamente, cuando a mí me comunicaron que había ganado el premio Nadal, yo estaba en la redacción del periódico, ABC, uno de los últimos días del año pasado, y bueno, pues fue una alegría súbita, una alegría y sobre todo una sensación de irrealidad enorme, ¿no? Porque lo decía Luis al comienzo con su intervención, ¿no? Este premio a mí me emparenta y me conecta con mis madres literarias, con mis madres y mis padres literarios, ¿no? Pensar que tengo algo en común con Carmen Laforet, que tengo algo en común con Ana María Matute, con Carmen Martín Gaite o con el propio Miguel Delibes, pues a mí me pone un poquito nerviosa. Y efectivamente el listón está muy alto. No me voy por las ramas, Guillermo, y te contesto. La habitación propia desde la que yo escribo es una habitación que se construyó, en este caso, durante los peores momentos del confinamiento del año 2020. Esa habitación tuvo y tiene, yo creo todavía, unas paredes muy gruesas que me permitieron evadirme de esa terrible realidad que estábamos viviendo en aquel momento.
en aquellos momentos en los que no sabíamos qué iba a suceder, en los que el suelo que habíamos pisado de una manera segura hasta antes de ayer se resquebrajó, nada nos aportaba esa seguridad, nadie sabía lo que iba a suceder. Yo me encerré en esa habitación propia con unos tabiques también muy sólidos, y esa habitación propia es la que me llevó a mis recuerdos, la que me llevó a mi memoria familiar, a ese legado tan preciado que son los recuerdos, y también que es, yo creo, la materia prima literaria, digamos, más frágil que existe, ¿no? Este libro está escrito desde el respeto, este libro está escrito desde la admiración hacia los personajes que lo pueblan, hacia los personajes que lo habitan, y este libro está escrito, como decía, desde el corazón, ¿no? Es la novela que yo buscaba escribir desde hace mucho tiempo, y que por fin me atreví a hacerlo, porque tampoco ha sido fácil. Muy buenas tardes, Inés. Voy a contar un pequeño secreto, no suyo, sino de cómo funcionan muchas veces las críticas literarias. Y es que cuando nos llega el libro, normalmente viene acompañado de cierto material que envía la editorial. En este caso nos lo manda una profesional maravillosa que se llama Alba Fité. Y con la novela de Inés venía, aparte del resumen y todo eso, que a los periodistas vagos muchas veces nos viene muy bien, aunque no suele servir de mucho, porque si no lees el libro se te va a escapar casi todo. Pero le acompañaba en este caso una entrevista, una curiosa, o unas declaraciones en las que, pero en las que venía muy claro y en letra muy grande una máxima o una información que querían resaltar, y es que decía Inés que ella no era Noray. Claro, lógicamente los críticos a veces nos podemos despistar, ¿no? y tender a equiparar el personaje con el autor y buscar, en esa búsqueda que no sirve normalmente de nada, rastrear qué hay de real, qué hay de la propia vida del autor en el personaje. Sin embargo, sí que hay cosas de este personaje que no creo que pueda negar Inés que son suyas, ¿no? Por ejemplo, voy a leer una frase y a ver si es capaz de decirme que es de Noray y no es de ella. Es la página 81 y dice: quizá por eso escribo y lo hago consciente de mi responsabilidad, pero sabiendo también que la literatura es lo más importante de mi vida y por ella estaría dispuesta a sacrificarlo todo. Al fin y al cabo, es otra forma de amar a través de las palabras. Obviamente, Noray no es Inés, pero creo que hay frases como esta que obviamente son de Inés, ¿no? Bueno, yo no soy Noray, y lo que sucede es que ese no, yo lo pongo entre paréntesis, ¿no? Y son unos paréntesis muy simbólicos y también muy definitorios. No sé si definitivos, eso queda en manos del lector, queda en manos de los lectores. Es verdad que yo con Noray comparto muchas cosas, las dos nacimos a principios de los 80, las dos nos criamos, pasamos nuestra infancia en un pueblo, en mi caso en un pueblo de Cáceres, en su caso podría ser un pueblo de Cáceres o de Extremadura, podría ser también un pueblo castellano, un pueblo de La Mancha incluso. Compartimos también, por supuesto, sobre todo y ante todo, ese amor hacia las palabras escritas, hacia las palabras leídas. La literatura es para las dos nuestro mayor refugio, nuestro mayor y mejor refugio, ese sitio, ese cobijo al que siempre recurrimos cuando todo lo demás nos falla. Compartimos también que las dos estudiamos periodismo, compartimos también esa decepción que nos llevamos al llegar a la Facultad de Periodismo, que yo creo compartida por casi todos los que hemos estudiado en una facultad de periodismo. Compartimos también, sobre todo una dolencia muy determinada relacionada con un trastorno de la alimentación, la anorexia, que ya la ha mencionado Guillermo. Y yo creo, y quienes me conocen, los lectores que me conocen y la han leído, yo creo que estarán de acuerdo conmigo, que en lo que nos distinguimos, afortunadamente, es que en que ella es bastante más inestable emocionalmente que yo, porque pobre de mí si fuera como Noray. Realmente ese juego simbólico también con su nombre, que luego os contaré una anécdota de los Norays, que no sé si la sabéis, luego os la cuento, relacionada con los Norays, que no se me olvide.
como decía, ese juego simbólico con el nombre, realmente cuando leáis la novela o los que ya la hayáis leído, descubriréis el motivo, el significado del nombre, ¿no? Hay un personaje que pone todas sus esperanzas en que esa niña sea, digamos, efectivamente el Noray, el amarre que permita la supervivencia de una determinada pareja, ¿no? que son sus padres, ¿no? Y sin embargo, ella misma no tiene ningún amarre, ¿no? Es una persona bastante a la deriva, ¿no? Entonces me gustaba mucho jugar con ese simbolismo de cómo quien es llamado Noray está a la deriva completamente. Bueno, yo creo que juegas con muchos simbolismos, ¿no? Porque la contraparte de Noray, al menos en el presente narrativo, es Ismael, un Ismael que casi parece que está a la caza de Moby Dick, ¿no? A lo largo de toda la novela. Persigue como un arponero, aunque a veces se desalienta, como vamos a ver. Persigue a Noray. Y bueno, tampoco vamos a desvelarlo todo porque la novela hay que leerla. Pero sí que es muy importante y hay muchos símbolos y hay mucho juego literario detrás de una historia que en apariencia puede ser cotidiana, puede ser familiar, puede ser la de cualquier familia. Y yo decía en el periódico hoy que hablas de 3 generaciones, aunque en realidad sean 2, ¿no? Y de un curioso salto, el que hay entre la primera y la tercera, ¿no? En esa relación mucho más relajada en las formas y tal vez carente de autoridad, esa autoridad que hay entre las relaciones paterno-filiales, que llega a ser mucho más profunda, ¿no? Es algo que yo creo que con lo que podemos conectar todos, ¿no? Los abuelos. Además, me voy a apropiar yo de una frase de la novela que no la dice Noray, pero la dice ese otro narrador en tercera persona que hay en la novela, que dice algo así como que al saltar una generación, hablando de la relación que se establece entre los abuelos y los nietos, al saltar una generación la presión sanguínea disminuye y por tanto, que además lo mencionabas tú hoy en el periódico y me ha gustado mucho, porque es una frase que a mí también me gusta mucho, la presión sanguínea disminuye y por lo tanto la relación es más fluida, ¿no? o es más llevadera, ¿no? Es más bonita, ¿no? No voy a decir más natural porque sería absurdo. Sí que, la relación que Noray tiene con sus abuelos, en este caso protagonistas también de la novela, y yo creo que muy protagonistas, casi más incluso que Noray e Ismael, son Tomás y Carmen, y esa relación que tiene con sus abuelos, a mí yo quería reflejarla como una especie de, no sé si lo habré conseguido, pero sí como una especie de homenaje, ¿no? De homenaje hacia esas generaciones de nuestros mayores, realmente, que son generaciones que nacieron, bueno, mejor dicho, que sobrevivieron a la guerra, que eran muy jóvenes cuando sucedió la guerra civil, que atravesaron la posguerra, que la sobrevivieron, que se echaron un país que es el nuestro a cuestas, cuando ese país no es que fuera gris, es que era negro, de tizón, literalmente, que se lo echaron a cuestas, lo sacaron adelante, atravesaron la transición, democracia, años 90, ladrillo, llegando todo maravilloso y de repente, al final de su vida, con una vida que les ha costado tanto, la pandemia. Me parecía tan cruel, me sigue pareciendo tan cruel, ¿no? Para eso hemos llegado hasta aquí. Para eso hemos llegado hasta aquí realmente. Entonces, mi pequeño homenaje es esto, ¿no? Es lo menos que podía hacer era darles ese protagonismo, ¿no? Ese que no queden arrinconados como muchas veces quedan, ya está el abuelo otra vez. No, escuchemos al abuelo, ¿no? Que es lo que hace Noray en la novela. Noray escucha a su abuela Carmen, que le va contando los recuerdos de su familia, ese legado familiar, esa memoria que no quiere que se pierda. Y como no quiere que se pierda, se lo cuenta a su nieta. Y como su nieta no quiere que se pierda, lo plasma en una novela, ¿no? Y al cabo, pues con ese juego de espejos, es lo que yo también he intentado hacer en la novela. Bueno, hay también mucho juego, no solo de espejos, sino que esa novela es casi una petición, ¿no? Una idea de la propia abuela que quiere que su nieta escriba para que cuente su historia. Y su historia yo creo que nos puede llegar a emocionar a todos
pero sobre todo porque la autora explica cómo surge esa historia, ¿no? En boca de Noray, pero dice: nunca me cansé de escuchar relatar los comienzos de su historia y he llegado a convertirlos en mi imaginación en personajes tan de ficción como de carne y hueso. La tradición oral es digamos, la cuna de toda la literatura, ¿no? Pero también sigue siendo la manera en que nos vamos contando nuestra propia historia familiar, nos vamos explicando el mundo unos a otros, pues desde el principio de los tiempos. Pero realmente cuando escuchas tantas veces estas historias familiares, las llegas a mitificar y casi, supongo que a todos, como a tu personaje, acabamos convirtiendo a los protagonistas en seres mitológicos, ¿no? Sí. Yo no sé si a ti también te ocurrió algo parecido y eso es lo que motiva al final Bueno, que escribas la novela, ¿no? al final no hay nada más voluble que los recuerdos, ¿verdad? Nada más de ficción que nuestros propios recuerdos, ¿no? Es decir, no recordamos lo que recordamos, sino recordamos lo que creemos recordar. Y probablemente si tú y yo hubiéramos vivido lo mismo hace 20 años, una circunstancia la que fuera, traumática o no, me es igual, tú lo recordarías de una manera y yo lo recordaría de otra. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién está en posesión de esa verdad? ¿Es la ficción verdad? ¿Es la verdad ficción? Volvemos al juego de espejos, ¿no? Esta novela es permanentemente un juego de espejos entre la realidad y la ficción. Y yo lo que hago es utilizar una herramienta muy útil, que es la memoria. Es la memoria, ¿no? Entonces, es Carmen, como digo, la que le va contando a Noray su propia vida, pero ¿quién te dice a ti que Carmen porque Carmen es un personaje. O sea, Carmen tiene una imaginación también muy desbordada, tiene una inventiva muy poderosa. Entonces, ¿quién nos dice a nosotros, como lectores, que lo que Carmen le cuenta a Noray no tiene parte de ficción también, ¿no? Que esos episodios con ellos viajando, no os voy a desvelar nada, pero con ellos viajando a Valencia o con ellos pasando una temporada viviendo en el País Vasco, ¿quién nos dice a nosotros que todo eso Carmen pues no se lo ha inventado, ¿no? Entonces, eso también me parecía muy bonito, ese juego de espejos, porque al final la vida no es que sea sueño, ¿no? Y todos sabemos que sí, los sueños son. Pero desde luego yo estoy convencida de que la vida y la literatura son el reverso de la misma moneda, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que, como bien decías, vivimos para contar. Y como decía al principio Guillermo, citando a mi adorada Joan Didion, nos contábamos historias a nosotros mismos para poder sobrevivir. Y ahí está la oralidad. Y en esta novela está muy presente la oralidad, porque la oralidad es el germen de la narración. ¿Cuándo empezó la literatura? Cuando nos empezamos a contar historias, cuando empezamos a contarnos lo que nos había pasado en nuestro día a día, cuando empezamos a narrarnos nuestra propia vida, ¿no? Y al fin y al cabo, esta novela es una vida narrada y contada. Bueno, hablas de juegos de espejos y de diálogos. Obviamente hay que contarlo, pero sin un lector, en este caso no tendríamos historia, ¿no? Hemos hablado de esa generación, pero hay tiempo presente y absoluta modernidad, ¿no? Por ejemplo, Noray, que trabaja en una editorial, vive en Chueca. Pero a Ismael nos lo presentas irresistible, ¿no? Dices que es desgarbado, esmirriado y no muy guapo. O sea, bueno, como de Sombras de Grey prácticamente. Lo dice Noray, no lo digo yo. Y es lo que cree Bueno, se lo haces recordar. decir. Es lo que cree recordar de aquel momento en el que le conoce en un concierto de un cantautor de las narices. Bueno, esa relación es muy compleja entre los dos y enseguida no voy a desvelar mucho porque está al principio. Es que la novela tiene muchos spoilers. Sí. Estoy en un campo minado, ¿no? Me estás avisando, ¿no? Sí. Estoy a punto de pisar una mina. Bueno, hay dentro de la novela hay una novela, ¿no? Que es lo que va a leer Ismael para descubrir todo lo que no sabe al principio de la novela. Sin embargo, esta novela podía haber ido por muchos sitios, ¿no? Hay un momento en el que tras la muerte de los abuelos parece que va a haber una novela criminal, ¿no? Porque... Territorio minado. Pero podrías haber ido por allí, ¿no? Has decidido, sin embargo, explorar
porque no solamente cuentas la historia de los abuelos, sino una historia urbana contemporánea, que es la vida de Noray en el presente. ¿Tú crees que realmente hay un reflejo entre cómo era su abuela y cómo era ella? ¿Ha cambiado esa España que en un momento llegas a decir de ella, ese tiempo pasado que no siempre fue mejor? Por fortuna tenemos otro mundo completamente distinto. Hombre, tiene que haber cambiado, ¿no? Yo creo que seríamos también unos un poco necios si no reconociéramos que las cosas han ido a mejor, que las cosas han cambiado, ¿no? Volvemos a la Foret otra vez. Cuando ella escribía o cuando lo hacían Martín Gaite o cuando lo hacía, cuando empezaba, quiero decir, Matute, pues no tenían las oportunidades que nosotras, que escritoras como yo, pues tenemos en este momento, ¿no? Aquella era una España muy distinta, es una España que está reflejada en la novela también, porque, mira, yo os confieso que uno de mis mayores temores es el olvido. A mí me da mucho miedo olvidar. Me da mucho miedo que se me olviden las cosas que he vivido, me da mucho miedo que se me olviden conversaciones que mantuve con mi madre, me da mucho miedo olvidarme del rostro de mi madre, de su cara y de tantas otras cosas, ¿no? Y precisamente por eso escribo. Precisamente por eso escribo. Para retener todo eso, ¿no? Para retenerlo con las palabras, que yo creo que es la herramienta más útil para eso, ¿no? Y precisamente por eso quería apresar ese momento, por eso quería describir esa España de entonces, que no es solo la España de la Guerra Civil, sino que es la España de todos los años posteriores, porque la novela en realidad se extiende hasta prácticamente los comienzos del siglo XXI. Pero volviendo a la comparación entre el entonces y el ahora, entre si cualquier tiempo pasado fue mejor o fue peor, yo creo que cada tiempo es de una manera determinada, ¿no? Como cada novela es de una manera determinada o como cada autor es de una manera determinada. Lógicamente, el hecho de que, por ejemplo, cuando Ana María Matute se separó de su primer y único marido, le quitaran la custodia de su hijo, pues eso ahora afortunadamente no sucede, lógicamente. Hace no tantos años, una mujer no tenía derecho en España ni siquiera a tener una cuenta corriente en el banco. Creo que muchos de los que estáis aquí esta tarde os acordaréis de eso e incluso tendréis madres que lo han, iba a decir experimentado, prefiero decir sufrido. También no hace tanto tiempo en este país se perseguía a las personas por su sexualidad, cosa también reflejada en la novela. Yo creo que tenemos que tener muy presente nuestro pasado, pero no nuestro pasado histórico ni nuestro pasado como país. Me refiero a nuestro pasado personal. Cada uno tiene que saber de dónde viene para poder saber dónde quiere ir, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que he hecho con la novela ha sido mirar de puertas hacia adentro, ¿no? Esa historia, siempre nos cuentan la historia de un país, la historia de España, la historia de Francia, y eso está en los libros de historia y está bien, pero ¿y lo que sucede de puertas para adentro? ¿Qué pasa con lo que sucede en nuestras casas? ¿Qué pasa con esas historias que se quedan por contar? ¿Qué pasa con esas historias que nos han contado, pero que aquellos que nos han contado ya han fallecido, se pierden con ellos? No, eso es terrible, es horroroso. Con lo cual, bueno, pues utilicemos también la literatura para eso. A mí no me gusta el plural majestático, no me gusta hablar en plural ni hablar por los demás. Yo hablo por mí misma, con lo cual yo utilizo la literatura para eso. Yo creo que lo que pretendía Javier era que hablaras de la siguiente novela, pero bueno. Quería preguntarte o que comentaras un poco el gran mantra de la novela, lógicamente, es la familia en todas sus formas, casi tantas como las formas del querer. Y quería que reflexionaras sobre eso porque en el fondo, teniendo en cuenta el tiempo que estamos viviendo, escribir sobre la familia es casi revolucionario. Sí, además yo creo que escribir de la familia y hacerlo en los términos en los que yo lo hago en la novela, no sé si es revolucionario, pero sí bastante llamativo o sorprendente es. Tú lo has dicho, Guillermo, al final hay tantas familias casi como formas del querer y todos sabemos que las formas del querer son infinitas, ¿no? Es cierto que bueno, está la familia más tradicional o la que todos consideramos como bueno, más tradicional porque es la que nos toca
por razones sanguíneas y de estricto árbol genealógico. Pero también está esa otra familia, que es la familia que tú te creas, que es la familia que tú te construyes y es la familia que te regala su amor sin estar obligada a ello, ¿verdad? Sin tener esa obligación por razones puramente biológicas, ¿no? Esa familia son tus amigos, ¿no? Yo creo que también en la novela hay una presencia muy importante de la amistad, sobre todo la amistad entre mujeres, pero la amistad. Para mí la amistad es una de las formas más bonitas que tiene el amor, es una de las formas más bonitas que tiene el querer, ¿no? Y eso está representado en personajes, yo creo, clave de la novela, que son, bueno, pues desde Filomena, que es un personaje al que yo tengo mucha estima, bueno, la Trini, que es una mujer valiente, también representante de ese amor prohibido, de ese amor perseguido, o bueno, pues desde Mari Miura, quien no ha tenido una vecina cotilla en el rellano, a bueno, pues Blanca, el teniente Paco, es decir, está la familia de Noray, son todos esos personajes que habitan ese mundo maravilloso que ella construye en su novela, y utilizo el verbo construir muy conscientemente de lo que hago, porque vuelvo a la invención, a la realidad, al juego de espejos, ¿no? Entonces, es cierto que escribir de esa manera puede ser revolucionario, puede incluso chocar que sea tan aparentemente natural, pero bueno, yo también lo que quería era escribir una novela como las de antes, aunque suene un poco absurdo, ¿no? Pero es verdad. Yo echaba en falta una novela como las de antes y al final también uno escribe la novela que le gustaría leer. Ha salido ya varias veces a relucir, pero sí que lo quería sacar. Está el tema de la anorexia, pero luego, por supuesto, hay otros traumas, hay la propia enfermedad del amor, ¿no? De no saber amar. Pero yo creo que nada peor, y no sé si en eso estás de acuerdo o no, y eso se lleva mucho ahora, que concebir la literatura como sanadora. Sí, además yo siempre lo digo, la literatura no es sanadora. O sea, de hecho es que hay heridas que uno tiene y que nunca llega a cerrar, ¿no? O que nunca llega a curar, y cuanto antes seamos conscientes de ello, yo creo que mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Hay piedras. Todos cargamos con una mochila muy pesada a nuestras espaldas, hay quien tiene más piedras en ella, quien tiene menos. Lo que sí es cierto es que escribiendo esta novela yo me he tirado alguna piedra, me he liberado de alguna que otra piedra de esas que llevaba sobre las espaldas. Todavía pesa la mochila y estoy segura de que va a seguir pesando toda mi vida, porque llegarán nuevas piedras, obviamente. Pero sí que es cierto que lo que sí ha sido para mí la escritura de esta novela ha sido un ejercicio terapéutico. Y ese término no me da miedo utilizarlo porque sé perfectamente lo que es la terapia, porque he pasado por ella muchas veces. Y esta novela ha sido terapéutica para mí. La terapia te puede aliviar, pero la terapia no siempre es fácil, no siempre es buena, no siempre es cómoda. Te hace daño, te duele, sufres, pero tienes que pasar por ella. Y eso exactamente es lo que a mí me ha pasado escribiendo esta novela. Obviamente hay pasajes muy dolorosos, y que me ha costado mucho escribir, muchísimo, muchísimo. Me acerqué muchísimo al abismo, me acerqué mucho a ese precipicio del que en un momento dado de mi vida yo estuve a punto de saltar, ¿no? Y me daba miedo acercarme a él, y me daba miedo que de repente saltara, porque podría haberme pasado, ¿no? Pero tenía que hacerlo, o sea, era una deuda que tenía conmigo misma desde hace muchísimo tiempo, y no me arrepiento de haberlo hecho. No me arrepiento de haberlo hecho porque ahora me puedo mirar en ese espejo, volviendo a el juego de los espejos. Te imagino en esa habitación propia de la que hablabas al principio, también en la redacción, y tú creo que, por lo que te he leído a veces, tienes bastante claro las fronteras y las diferencias entre realidad y ficción. Yo la verdad es que a veces escucho a Díaz Ayuso y me parece ficción, y escucho a Nora y me parece realidad. No sé. Entonces quería saber
por qué tienes tan claro eso y si no existe, de verdad, bastantes términos o factores que son contaminación en esa relación de realidad y ficción, que por otra parte es la misma entre literatura y periodismo. La verdad es que yo siempre he tenido, y lo traigo al presente, tengo muy clara dónde está la frontera que separa a la Inés escritora de la Inés periodista. Muy clara, la tengo muy clara, hasta el punto de que yo creo que somos la misma persona, lógicamente, porque si no ya sí que me lo tendría que hacer mirar, pero somos dos autoras diferentes. Dos autoras completamente diferentes. La Inés escritora puede explorar mundos completamente inventados, puede expresar cosas que de otra manera Inés no puede inventarse personajes con los que convivir durante 3 años de manera maravillosa, puede pervertir la realidad, apropiarse de cosas que le han pasado, que ha vivido, y sin embargo tergiversarlas, y puede explorar todos esos caminos. En cambio, la Inés periodista lo único que puede y debe hacer es describir la realidad que ella habita, ¿no? Describir esa realidad no solo para explicársela a los demás, no solo para contársela a los demás, sino para poder entenderla ella misma, ¿no? Entonces, yo creo que esa frontera yo la tengo, no, yo creo no. Esa frontera yo la tengo muy clara, clarísima. Es cierto que el periodismo y la literatura beben de la misma fuente, ¿no? La matriz es la misma, son las palabras, las delicadas palabras. Tengamos mucho cuidado cuando utilizamos esas palabras, tanto en el periodismo como en la literatura, ¿no? Pero por poneros un símil que a mí me parece, yo creo que bastante, bastante significativo, yo creo que el periodismo y la literatura no son pareja. No son pareja, ¿no? Pero sí son hermanos. Es decir, comparten techo pero no lecho. Y precisamente por eso, en mi caso, no se contaminan el uno y la otra, por ya además establecer un poco géneros. Bueno, estamos tocando tanto tema solemne que da un poco de miedo que la gente no caiga a la cuenta de que en la novela se lo van a pasar muy bien, porque hay algunas perlas maravillosas. Yo creo que casi todas relacionadas con la abuela, pero hay una que me encantaría que la explicaras, que creo que no tiene nada de spoiler, no voy a explotar, pero a mí me dejó encantado, que es la psicología de la monda de patata. ¿Y tú qué eres? ¿Eres tacaño o eres desprendido? Yo soy, vamos, derrochón. ¿Eres derrochón? Sí, bueno, menudas broncas me caían en casa, sí. Ya, bueno, para los que no se hayan leído la novela y sin riesgo de desvelaros nada, porque no es un spoiler, qué palabra tan fea, ¿no? Vamos a utilizar Revelación. No os vamos a revelar nada. No os vamos a revelar nada. Bueno, pues el personaje de Carmen, de la abuela, y todas las mujeres de su familia, todas las generaciones de las mujeres Soler, tienen una técnica, podemos decir técnica, ¿no? Para pelar las patatas y al mismo tiempo, pelando las patatas, conocer a las personas que pelan esas patatas. De manera que si una persona se lleva mucha carne pelando la patata, es un poco derrochón, como te pasa a ti. Y en cambio, si se lleva más bien poca, pues es un poco tacañete. Entonces es una psicología perfecta, ¿no? Y bueno, pues es algo que Noray escucha decirle a su abuela, y claro, como en la vida, pues lo más difícil es el equilibrio, por eso somos tan imperfectos. Pero realmente a mí me encantó encontrar eso, porque de lo que nos habla es de esa voluntad de rescatar un saber popular que muchas veces desdeñamos, ¿no? Y que realmente bueno, pues en ese mundo rural o en la vida de la gente cotidiana hay mucha sabiduría que se ha conservado durante siglos y que ahora parece que no hubiera existido nunca, ¿no? Que antes de Internet no había nada. Se desdeña. Y además en la novela hay una intención muy, yo creo, evidente por mi parte, de rescatar. Me gusta mucho que lo llames sabiduría popular, ¿no? Porque a veces lo llamamos cultura popular, que coño, es sabiduría popular, ¿no? Y es cierto que se desdeña, ¿no? Que como además los depositarios
de esa sabiduría popular, son las personas mayores, no la tenemos en cuenta, ¿no? Y desde, por mi parte, como autor, había una voluntad por rescatar esas tradiciones, había una voluntad por rescatar también determinados términos, determinado vocabulario, determinadas palabras que a mí me aterraba que se quedaran en el olvido. Visto el éxito de palabras como mestresiesta, pues me doy por satisfecha, ¿no? Porque el hecho de que la gente no lo haya incorporado a su vocabulario, ¿no? Pero sí que le guste escuchar mestresiesta, o que haya gente que ahora se dirija a mí con, en lugar de cariño, un prenda, pues es que es maravilloso, ¿no? Eso también, mira, lo tenía apuntado. Cuéntanos qué es la mestresiesta. La mestresiesta es, como su propio nombre indica, el tiempo que transcurre durante la siesta, ¿no? Y está muy asociado a las épocas del calor infernal en los pueblos de Extremadura y Andalucía, en las que durante esas horas que van desde que terminas de comer hasta que baja un poco el calor, pues no se puede hacer otra cosa más que echarse la siesta, ¿no? Lo malo es cuando no te gusta, como me pasaba a mí, y a mí me obligaban mis abuelos a: tírate en la cama, hija, aprenda, anda, cállate un rato. Y yo me iba con los libros, como Noray. Bueno, estamos hablando de palabras y yo creo que la relación de Inés con las palabras es muy particular, ¿no? Uno se da cuenta, por ejemplo, cuando aparece un José sin acento. Claro, porque es José, el gaseoso. Es decir, que el lenguaje tiene muchísima importancia, no solo en tu trabajo como periodista, sino en la literatura, ¿no? Y lo que yo he visto es que tratas de reflejar el lenguaje real como es, no el lenguaje académico. No hay nada, como os decía antes, es que no hay nada de impostura, no hay nada de impostura en mí, y por tanto no puede haber nada de impostura en esta novela, ¿no? Otra forma de querer es el amor hacia las palabras, ¿verdad? Y para mí esas palabras, y lo decía antes, son muy delicadas, hay que tener mucho cuidado en las palabras que utilizamos. A mí no me gusta la solemnidad. Es cierto que la novela de verdad tiene mucho humor, ¿eh? O sea, no se crean que es todo... tiene mucho humor, es cierto. Como digo, no me gusta la solemnidad y prefiero la naturalidad, ¿no? Lo que se puede decir de una manera sencilla, pero es que hay veces que, asociado con la literatura, tiene que estar siempre lo rimbombante, ¿no? Lo churrigueresco, ¿no? Lo barroco. Es decir, ¿por qué 250 adjetivos en una frase que puede tener 4 palabras? Y yo, bueno, pues huyo de esa... Me gusta más la sencillez, ¿no? Y probablemente tenga que ver también con esto que hablábamos antes de mis madres y mis padres literarios, ¿no? Y de ese afán por contar una historia, no sé si como las de antes, ¿no? Pero sí como las que yo leía y como las que yo quiero seguir leyendo. Ya supongo que entonces, no sé si te habrás dado cuenta de que los catálogos de las grandes editoriales últimamente tienen en sus apartados, bueno, pues novela histórica, novela negra, novela policíaca y novela literaria, que ya es, bueno, cuando uno lo lee se queda alucinado, ¿no? Porque Y entonces pensando que hay alguna que no sea, la que no es literaria... pues habrá que preguntarles a los editores cómo las catalogan, ¿no? Como aquel sexador de pollos, cómo lo va haciendo, ¿no? Este es el problema de las etiquetas. Pero en esta novela, que son muchas novelas y es una novela como la de antes, también asoman, por ejemplo, algunas opiniones como la que dice Noray sobre el feminismo y la reacción de los hombres o de algunos de los hombres, ¿no? Hablas de hombres sin hombría que, digamos, que están enfrentados o están en contra de esta actitud o del cambio en la situación de la mujer, porque hay un pasaje en el que, bueno, incluso Noray se plantea llevarse a su abuela a las Pobre manifestaciones Carmen. del 8 de marzo. Pobre Carmen. Pero más que lo que opinan ellas, me interesa cuando Noray habla de lo que opinan ellos o lo que opinamos nosotros. ¿Tú crees que realmente hay una reacción virulenta contra la liberación de la mujer? Eso lo dice Noray.
Si me preguntas mi opinión, no creo que la haya, no, para nada. Es más, volviendo un poco a ese cualquier tiempo pasado siempre fue mejor, no, ni tampoco peor, vuelvo a decir. Afortunadamente, en nuestra sociedad estamos viviendo una evolución maravillosa y fantástica, y yo creo que en ese sentido todos los hombres estáis muy por la labor de favorecer también esa evolución y ese cambio, porque yo siempre lo digo, el feminismo es algo que interpela y que compete tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? Pero en este caso concreto de la novela, yo creo que Noray hace varias veces reflexiones sobre la naturaleza de su abuelo en concreto, ¿no? De Tomás, que forma parte, es miembro de una determinada generación criada de una determinada forma, hombres que no tenían permitido, entre grandes comillas, manifestar sus afectos en público, tampoco podían sufrir, muchísimo menos llorar. Toda esa generación yo creo que ha visto cómo hemos ido evolucionando, e incluso se han visto sorprendidas también las propias mujeres, ¿no? Miembros también de esa generación, ¿no? Porque en ese mismo pasaje, yo creo que, si la memoria no me falla, Noray dice que a ella no le gusta la palabra matriarcado, tampoco le gusta la palabra patriarcado, pero porque yo creo que, y volviendo al tema de las etiquetas de novela literaria, thriller, etcétera, etcétera, al final el problema son las etiquetas, ¿no? Al final el problema es incluso los términos que a fuerza de manosearlos terminan vaciándose de su significado, ¿no? Y a veces a mí me da miedo que, por ejemplo, con el término feminismo pase incluso lo mismo, ¿no? Pero no sé si te he contestado. Estupendamente, sí. Quería comentarte. Bueno, primero antes de que terminemos, tienes que contar lo del Noray. Sí, la anécdota os va a encantar. Pero te quería preguntar, antes que nada, dentro de todas esas formas del querer, que hemos dicho infinitas, y que también asoma en la novela, tú hablas de amar de manera peligrosa. Quería saber qué entiendes por eso. Bueno, amar de manera peligrosa, cuando uno está roto, cuando uno arrastra muchos traumas, cuando uno ha sufrido mucho en su vida, cuando uno tiene muchas heridas todavía abiertas, puede hacer mucho daño. Puede hacer mucho daño a la persona a la que quiere, a la persona a la que ama, y se puede hacer mucho daño sobre todo y ante todo a sí mismo, ¿no? Yo creo que hay que quererse más, hay que quererse mejor, y sobre todo hay que aprender a quererse a uno mismo, ¿no? Y si algo he conseguido yo con esta novela, y es algo de lo que me puedo sentir muy orgullosa, es a quererme mejor a mí misma, a quererme un poquito mejor, ¿no? Un poquito más, a ser menos dura conmigo misma, a ser menos exigente y a quererme un poquito más. Ah, es verdad. La anécdota de los Norais. Bueno, pues esta anécdota, claro, qué cambio de... Dios mío. Bueno, la anécdota de los Norais me la contó el otro día un amigo que es de Santander. Su madre también es de Santander, sus padres, lógicamente, si él es de Santander, Inés. Y me contaba, está leyendo la novela, tanto él como su madre, y me contaba que, bueno, que le había gustado mucho la palabra Noray y tal. Me decía, ¿tú sabes que mi abuela me contaba cuando era niño que los Norais estaban asociados a las personas que tenían almorranas, porque a aquella persona que tenía almorranas le recomendaban las abuelas sentarse en un Noray? Lógicamente yo entiendo que sería en invierno, porque en verano, pobres de los que tuvieran almorranas y se sentaban en un Noray, ¿no? Pero esta era la anécdota de los Norais, que yo desconocía hasta hace bien poco, porque si la hubiera conocido un poco antes, pues a lo mejor la podría haber incorporado a la novela. Pero bueno, siempre habrá tiempo. Segunda edición. Muy bien, creo que ahora puede llegar su turno. Les recuerdo, antes de que abramos la posibilidad de que hagan alguna pregunta a Inés Martín Rodrigo, que esta novela, Las formas del querer, se está vendiendo en la entrada, y que cuando terminemos dentro de un rato esta conferencia, estoy seguro que Inés firmará ejemplares y se lo dedicará a quienes se acerquen.
Y ahora es su turno. Sí le recomiendo, primero, que por motivos de seguridad sanitaria no podemos pasar el micrófono, con lo cual le ruego que quien haga una pregunta, él haga con una voz un poco en tono elevado y que la pregunta sea breve y concisa. Tengan en cuenta también que quienes nos están viendo la transmisión en directo no podrán escuchar esa pregunta, con lo cual yo le pido a Inés que cuando conteste haga una pequeña referencia a la pregunta. Pues si alguien quiere preguntar algo, es el momento. Si me hacen una seña, empezamos. Nadie rompe el silencio inicial. Están muy tímidos o se han quedado muy satisfechos. Castañeda les has metido miedo, ¿no? Venga, venga. Es que qué bonito, aunque te hayan contado esto de los Norais, yo lo he oído hablar de los rieles del tren, o sea que todo sería Esto de los rieles me lo apunto yo, se lo apunta Marta, que está aquí también al quite, o sea que me lo apunto. Pero que en mi familia hay un centro de día para gente mayor y se llama el Noray. Ah, qué bonito, O sea, nada más para que tú qué bonito, qué bonito, qué maravilla, qué maravilla. como un sitio Amarrarse, donde sentirse seguro. seguro, qué bonito, qué bonito. Pues gracias por compartirlo. Nada más que para ustedes llevar, ¿vale? Bueno, a lo mejor es que han quedado todas sus dudas satisfechas. Si no hay ninguna pregunta ahora, yo sí quiero hacer la pregunta clásica de este foro del Diario Montañés cuando vienen escritores o escritoras. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Cuál es la novela que nos vas a presentar dentro de unos meses? Yo lo que quiero es disfrutar un poquito del premio. Mira, la verdad es que llevamos 2 años tan terribles, horrorosos, en los que nos han pasado cosas muy malas. Yo he perdido a una amiga muy querida, estamos viendo a diario cómo la vida se nos escapa, ese carpe diem que como lema queda muy bonito, pero luego cuando hay que bajarlo a la tierra cualquiera lo hace. Que cuando nos pasa algo bonito, yo creo que tenemos que disfrutarlo, ¿verdad? A mí la lección más valiosa que me ha dejado la pandemia es a aprender a disfrutar de la vida, valorar las cosas buenas que nos pasan en la vida. Y el premio Nadal es lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces yo lo que quiero es disfrutarlo un poquito. Y es lo que voy a hacer, lo que voy a hacer durante estos meses. No tengo de momento nada en la cabeza, ninguna historia, tampoco tengo tiempo, os lo prometo. Pero bueno, desde luego el Nadal es un espaldarazo, es una ilusión, es una emoción inmensa, una alegría exorbitante. Yo creo que todos habéis visto mis fotos levantando el trofeo, como el que levantaba, pues eso, lo que es un trofeo. Y quiero disfrutarlo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, me pondré a escribir y ojalá lo pueda hacer también aquí en Santander. Esta novela está escrita en parte en Santander, está terminada en Santander y ojalá pueda venir aquí a presentarla también. Lo haré seguro. Pues si no hay ninguna otra pregunta, agradecer infinitamente a Inés Martín Rodrigo esta magnífica conferencia, entrevista y, como no, a todos los que han participado en este acto y a ustedes recordarles que ahora pueden pasar para que le firmen la novela y que por favor lo hagan por este pasillo. Inés, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Esto